Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. Soy el profesor Luis Zelaya y la clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de 11º grado. En esta ocasión vamos a trabajar con nuestro primer contenido relacionado al comentario de textos literarios que aparece acá en nuestra pantalla. Dentro del comentario de textos literarios vamos a estudiar su fase: la lectura, la comprensión del contenido del texto, análisis de los recursos literarios, interpretación de estos recursos literarios y un último punto, la elaboración del comentario. En la siguiente lámina se nos hacen algunas preguntas de reflexión para que nosotros recordemos, por ejemplo, cuáles son los géneros literarios que existen. En toda nuestra formación académica se viene estudiando cada uno de las tipologías textuales y dentro de ellos los géneros literarios. Entonces quizá venga a nuestra mente acá los textos narrativos o el género narrativo. Quizá venga a nuestra mente el género lírico relacionado a la poesía. Y en otro punto podría ser el género dramático, que estamos hablando del teatro o el drama. Pero también podríamos preguntarnos qué elementos podemos analizar nosotros en un texto. Y cuando decimos texto nos referimos a cualquier lectura de cualquier género literario, ya sea narrativa, ya sea lírico o ya sea parte del drama. Entonces, algunos elementos que nosotros podemos analizar, que podemos comentar dentro de cualquier texto, podría ser el título, podría ser la manera en que el autor está diciendo o transmitiendo aquello que desea en su texto. Y podemos pasar a la siguiente pregunta que se nos hace: ¿qué es el comentario de texto? Podemos partir analizando la palabra comentario y podríamos decir que comentario es emitir una opinión, es emitir un juicio referente a algo. Entonces nos vamos a quedar con esta idea. Observemos rápidamente la siguiente lámina. Y acá tenemos la definición del comentario de texto. Dice que comentar un texto es explicarlo, hacerlo claro y comprensible para aquellos a quienes se destina. Es decir, si yo me dispongo a elaborar un comentario de texto, ya sea de un poema, de una novela, de un cuento, lo que voy a perseguir es mostrar ese texto más claro, más sencillo, para que alguien que lo vaya a leer pueda comprenderlo, pueda entenderlo de una manera más fácil. Cuando elaboramos el comentario de texto, valoramos el contenido de esa lectura o de ese texto equilibradamente en función de cómo está compuesto, que hace alusión a su forma, a su contenido, es decir, qué aborda y cómo lo aborda. Serían entonces los recursos expresivos que lo tenemos acá en nuestra pantalla. Observemos la siguiente lámina y vayamos definiendo ya entonces algunos aspectos a tomar en cuenta al momento de realizar o disponernos a elaborar el comentario del texto. Número 1, o qué características debo tener en cuenta yo para elaborar el comentario de texto, es atender a la forma del texto que voy a analizar. Es decir, si pertenece al género narrativo, si pertenece al género lírico, si pertenece al género dramático. ¿Qué sucede? Las características que posee cada uno de los géneros literarios son muy distintas y debemos partir de ahí. No es lo mismo analizar una novela, analizar un cuento, a analizar una obra de teatro o a analizar un poema. Entonces debemos partir por clasificar ese texto en uno de los géneros literarios. Ya lo tenemos acá en el recuadro amarillo que aparece en nuestra pantalla. Su forma puede ser prosa, refiriéndonos al género narrativo, puede ser poesía, refiriéndonos al género lírico, o puede ser teatro, refiriéndonos al género dramático. Otro aspecto a tomar en cuenta es el contenido, es decir, de qué se trata. ¿Qué nos quiso decir el autor de esa novela, de esa obra de teatro, de ese poema? ¿Qué quiso transmitir a través de su obra el autor? Entonces ahí estamos tocando la parte de el contenido. Y por último, podemos analizar los elementos expresivos o estilísticos, es decir, cómo expresa el autor o cómo transmite el autor eso que él deseaba plasmar en su obra.
Puede ser en el caso del género narrativo, acá sería el lenguaje. El lenguaje, si es un lenguaje claro, si es un lenguaje técnico, si es un lenguaje figurado. En el caso de la poesía, si utiliza los recursos expresivos, todas las figuras literarias que se conocen o que existen. En el caso del género dramático, si hay diálogos, si hay monólogos, si hay acotaciones, etc. Entonces es importante que nosotros veamos esto, cómo dijo el autor o qué elemento utilizó el autor para compartir el mensaje en su obra. En la siguiente lámina vamos a ir haciendo ahí una remembranza. Entonces dice que el comentario de texto literario es un ejercicio mediante el cual se llega al conocimiento profundo de la obra literaria. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que ir a investigar, por ejemplo, cuándo fue escrita esa obra, cuál era el contexto histórico que engloba a esa obra para poder comprenderlo, porque debemos atender a eso también, que una obra literaria, llámese cuento, llámese leyenda, novela, ya sea algún poema o una obra de teatro, responden mucho al contexto histórico en el que fueron escritos, que quizá para nosotros, si lo comparamos con nuestra realidad o con nuestra vivencia, no vayan a tener mucha relación. Por eso es que debemos ir al contexto que había en la sociedad de ese momento, cuando se escribió o cuando salió a luz. A través del comentario de texto es posible realizar una lectura analítica, detallada y minuciosa de la obra. Está de más decir que lo primero que hay que hacer para hacer el comentario de texto es leer la obra. Indiscutiblemente, debemos partir por leer la obra, luego clasificarla en cualquiera de los géneros literarios, identificar esas figuras retóricas, esos recursos estilísticos que utilice el autor para expresar el mensaje o la historia que se quería contar o los sentimientos que quería transmitir. En la siguiente lámina los voy a dejar con la asignación de tarea que ustedes elaboren un ordenador gráfico sobre los aspectos que se deben tomar en cuenta para realizar un comentario de texto, que de una u otra manera pues ya se lo he abordado, ya lo veíamos acá en la diapositiva. Pues la idea es que ustedes puedan realizar la tarea, realizar la asignación y entregárselo a su docente de aula. Estimados estudiantes, como siempre es un gusto compartir con ustedes y nos vemos hasta la próxima cápsula educativa.